saben que, bueno, hoy sí, definitivamente, es el último domingo que vamos a estar con esta serie que hemos llamado Desierto, desierto les digo, como ustedes ven allí en los televisores. El Señor Jesús, como les decía todos estos domingos, usó muchas veces esta expresión, desierto, desierto les digo, y quería decir, muchachos, presten atención, porque lo que voy a decir es muy importante. Y cada vez que Él empezaba a enseñar a través de una parábola algo, Él decía, miren, esto es muy importante, presten atención, porque esto que está encerrado en esta ilustración es una enseñanza muy profunda para la vida de ustedes. Así que presten atención. Y hoy nos está diciendo lo mismo y es la segunda parte del mensaje que comenzamos el domingo pasado. Y ustedes saben ese dicho que dice que segundas partes nunca fueron buenas, ¿verdad? Bueno, esta sí. Esta va a ser la excepción, porque conocen ese dicho que dice, la excepción hace la regla. Entonces juntamos los dos dichos y esta va a ser la excepción que hace la regla. Pero va a depender de ustedes, porque casi le podría decir que lo que hoy vamos a hacer es estudiar la Biblia. No va a ser un mensaje, va a ser un estudio bíblico. Y cuando abrimos la Biblia y Dios abre nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar su voz, ¿qué es lo que normalmente pasa? Que tenemos que tomar decisiones, que nos enfrenta con realidades. La Biblia, Dios nos enfrenta con realidades que nos obligan a tomar decisiones. Claro, a veces no tomarlas parece que signifique no tomar decisión, pero no tomar una decisión es tomar una decisión. Si uno dice hoy no voy a tomar ninguna decisión, está tomando una decisión. Así que cuidado. Cuidado, presten atención a lo que vamos a hablar hoy. Resulta que es la última de las parábolas de esta serie, de las parábolas de Jesús. Después vamos a empezar con otras series fabulosas. Pero en esta última parábola, la llamada popularmente del hijo pródigo, habíamos hablado que es un nombre popular, no está en los originales, el tema del hijo pródigo, porque pródigo significa derrochón, prodigó el dinero. Y en realidad no era el objetivo del Señor Jesús hablar de que el hijo había sido un derrochón, sino el objetivo era hablar de la alegría que tenía el padre, o la alegría que tiene Dios de recibir a sus hijos cuando sus hijos se pierden, se apartan, se alejan. Y por eso, en el capítulo 15 de Lucas, que es el que nosotros estamos estudiando, Lucas 15, hemos visto 3 distintas parábolas, pero todas hablan de lo mismo. A ver si ustedes me ayudan y juntos hacemos memoria. La primera de ellas hablaba de la oveja perdida. ¿Se acuerdan esa parábola cuando el Señor Jesús dice, y eran 100 ovejas y una se perdió? Y entonces el pastor dejó las 99 allí en el redil o en el corral, protegidas, y se fue a buscar la que se había perdido, la que se había extraviado. Y cuando la encontró, se alegró muchísimo ese pastor por haber encontrado a esa oveja perdida. Incluso dice, se alegró tanto por esa oveja que se había perdido y volvió al redil, que estaba más contento por la oveja que volvió que por las 99 que estaban. La alegría del padre por haber encontrado a la oveja perdida. Y ahí nomás el Señor Jesús da su segunda parábola en Lucas 15 a la misma gente. Le dicen, y les voy a contar otra historia. Había una mujer que había perdido una moneda. Las mujeres judías tenían unos collares de monedas, muy lindo, les gustaba vestirse muy bien, muy elegantemente, y tenían muchos adornos las mujeres israelitas de aquella época, y tenían monedas, collares de monedas, y se le había perdido una moneda. Entonces dice que revolvió toda la casa, puso de patitas todos los muebles hasta que encontró esa única moneda que se había perdido y se alegró muchísimo cuando había encontrado la única moneda que se le había perdido. Y luego entonces el Señor Jesús les cuenta a esta misma gente el asunto del hijo perdido, llamado el hijo pródigo. Pero hace una excepción Jesús.
La oveja era la oveja, la moneda, pero cuando habla del hijo mete una enseñanza extra. Es como diciendo, y ahora voy a ser un poquito más profundo. Resulta que a este hombre no se le había perdido un hijo. En realidad se le había perdido uno que se había ido, pero también se le había perdido otro que no se había ido, que seguía en la casa. Entonces comienza la parábola diciendo, este hombre tenía dos hijos. Y nosotros hablamos el domingo pasado acerca de ese hijo mayor, el hijo que no se fue, y que también estaba un poco perdidito el muchacho. Estaba en la casa, pero su mente estaba en otro lado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Nosotros lo dividimos entre el hijo que se quedó, que era el hermano mayor, según esta ilustración de Jesús, y el hijo que se fue, que era el hermano menor. Entonces el domingo pasado hablamos de el hijo que se quedó. Y vamos a hacer una pequeña recapitulación para solo como una ayuda a memoria. Y el Señor Jesús decía a esta gente, miren, el hijo que se quedó no estaba perdido, pero parecía perdido. ¿Por qué? Porque era hijo, pero a sí mismo no se consideraba un hijo. Se consideraba como un trabajador más de todos los que había en la casa. Se consideraba un jornalero. Jornalero significa que trabaja por un jornal, o sea, que trabaja un periodo de tiempo por una paga específica. O sea, una persona que intercambia su esfuerzo físico por dinero. Eso es un jornalero. Entonces el hijo era una especie de jornalero. Y decía, pero yo estoy trabajando con todos los muchachos en el campo y vengo acá y nunca me diste nada para festejar con él. No entendía que era dueño de todo. Entonces Jesús le decía a esta gente, que después vamos a ver quién es y va a empezar el verdadero estudio bíblico, les decía, pero qué equivocado que estaba este muchacho. Este muchacho se creía que estaba trabajando como jornalero y era el hijo. Y entonces estaba dándonos a entender, estaba diciendo con esta ilustración el Señor Jesús, que muchas veces nosotros trabajamos en su casa, trabajamos en su obra, pero como jornaleros. El jornalero no se goza con su trabajo, porque el jornalero cobra un sueldo, es un intercambio de esfuerzo físico por trabajo. Por dinero, trabajo por dinero. Entonces no hay una alegría en el trabajo. Pero el padre le decía, pero ¿qué te pasa? Tú eres el hijo. Si no te estás gozando en el trabajo, en la casa del Señor, no trabajes más. Porque el Señor no necesita tu trabajo, necesita que te goces en tu trabajo. Hay una gran diferencia, por eso toda la enseñanza que nosotros tenemos con este hermano mayor que se quedó, que como decíamos el domingo pasado, era un caracol que no sabía que era un caracol y caminaba por la vida buscando una casa. Se creía una babosa y era un caracol. No se había dado cuenta que la casa la tenía encima, no se había dado cuenta que era hijo. Entonces Jesús le dice a esa gente que lo estaba escuchando, ahora vamos a hablar de esa gente, le dice, los hijos son hijos, disfrutan de lo que hace y se gozan en lo que hace. Y trabajan, pero no por un intercambio monetario, sino porque disfrutan el trabajo, porque están trabajando para sí mismos, porque son hijos, son dueños, todo es tuyo, le decía el padre a ese hijo mayor que se había quedado. Por eso fue tan importante que nosotros habláramos acerca de ese hijo mayor que nos enseña a mirar todo lo que Dios nos dio y disfrutar de lo que Dios nos dio, en lugar de estar pensando en lo que nos falta. Empezar a mirar lo que tenemos, empezar a mirar que somos hijos y empezar a disfrutar lo que Dios nos dio sin andar corriendo atrás de lo que no tenemos. Hay tantas frases que yo me entusiasmo y otra vez me quisiera meter en ese tema, pero ese ya lo dejamos atrás el domingo pasado y los minutos vuelan, no corren, vuelan y vuelan alto y rápido. Entonces tenemos que meternos en este estudio que empieza con ese hijo menor de la parábola, que ahora la vamos a leer, por supuesto, que se fue, el hijo que se fue. Es un tema muy difícil porque
A ver, es tan rica la historia que cuenta Jesús que muchas veces nos enfocamos en los detalles y dejamos de ver el contenido profundo de la enseñanza. Por eso esta es una parábola que se explica por lo general de una manera muy superficial y pocas veces se entiende. Por eso les digo que más que un mensaje, lo que yo quisiera que hagamos juntos hoy es un estudio bíblico para profundizar un poquito más de lo que normalmente se hace cuando se habla de esta parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Claro, cuando profundizamos nos vamos a dar cuenta que es un tema fuerte, pero necesito que ustedes me ayuden en prestarle atención a los detalles, porque esta es como una película complicada. Si usted se da vuelta para hacerse un café y vuelve a sentarse, se perdió todo. Porque un detalle que se pierda, después no la va a agarrar. ¿Y sabe qué? Usted tiene la ventaja cuando ve Netflix que pone pausa. Acá yo voy a seguir hablando. Así que no se me distraiga, por favor, porque no hay pausa. Y necesito que me ayude prestándole atención a los detalles. Primero, imagínese la situación. Allá Jesús en el medio de allá, esa zona desértica, imagínese cómo estaba vestido, se imagina la imagen. Entonces, resulta que cuando el Señor Jesús habla de estas tres ilustraciones, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, lo hace en un contexto, está en un lugar, hablando con gente. Ustedes saben que hay cuatro básicamente, evangelistas que relataron las cosas que hizo Jesús. Entonces a veces a nosotros nos sirve verla desde el relato de otra persona para tener otro punto de vista. Resulta que Marcos, lo vamos a tener en la pantalla, creo, espero. Sí, lo tenemos. Marcos, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, nos hace una imagen de esto que está pasando y dice, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, ojo, los fariseos, vamos a hacer un stop aquí, los fariseos, nosotros ahora siempre que hablamos de fariseos decimos, son hipócritas. No, los fariseos era un grupo muy exigente de cumplir la ley con ellos mismos. Ellos se ponían cargas muy pesadas sobre sí mismos. Ellos decían que había que cumplir la ley a rajatabla, letra por letra. Ese era el grupo de los fariseos. Era como una secta dentro del judaísmo. Y por supuesto la ley era imposible de cumplir por los hombres. Entonces esta gente hacía muchos esfuerzos, pero no lo lograba. Entonces los demás los veían como hipócritas. Pero en realidad, sí, había hipócritas, por supuesto. Entre ellos había muchos hipócritas, pero había algunos que no, que eran gente que los quería, que hacía todo su mejor esfuerzo por cumplir la ley, pero no lo lograban porque la ley solo la pudo cumplir Cristo. Es imposible de cumplir la ley de Moisés para una persona. Entonces este grupo hacía todo su mejor esfuerzo. No siempre eran malas personas. Lo que pasa es que nosotros cada vez que hablamos de fariseos decimos eran hipócritas. Sí, había entre ellos muchos hipócritas. Ahora vamos entonces. Dice que cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, dice, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? A ver, imagínese, ¿por qué está comiendo Jesús con esa gente? Dice, cuando Jesús los oyó, les dijo a esos religiosos, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, dice, sino a los que saben que son pecadores. Por eso después el Señor Jesús comienza con las tres ilustraciones. No he venido a llamar a los que se creen justos, las 99 que se quedaron en el corral. He venido a buscar a la que se perdió,
dice. No he venido a hablar de las monedas que siguen colgadas en el cuello de la mujer. He venido a hablar de la moneda que se extravió. Dice, no he venido a hablar de los hijos. He venido a hablar específicamente del hijo que se fue, aunque hizo un paréntesis y habló un poquito del hijo que se quedó. Pero el Señor Jesús quería explicar la alegría del Padre cuando esos que se perdieron vuelven a casa. Cuando esos que están enfermos, sufriendo, perdidos, extraviados, vuelven a casa. Ese era el objetivo. Entonces Lucas agarra la historia desde allí. Fíjense lo que dice Lucas. Esto no lo dice Jesús. Esto lo dice el doctor Lucas, que era médico, cuando comienza a hablar de lo que Jesús dijo con las parábolas. Pero primero hace esta introducción. Dice Lucas 15, 1 y 2. Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Fíjense que desde el punto de vista de Marcos y desde el punto de vista de Lucas es exactamente lo mismo. El problema nace con los religiosos que se preguntan por qué Jesús está reuniéndose con esta gente. Y le dicen de todo. Incluso esta traducción, la NTV, los llama escoria. ¿Por qué Jesús se mete con esta gentuza, con estos malvivientes? ¿Por qué Jesús, que es un tipo, es un maestro, es un rabí, por qué se va a comer a la casa de esta gente ¿por qué? Así empieza el relato de las 3 parábolas de Jesús acerca de la alegría del Padre. Y la última es la que nosotros estamos estudiando, la del hijo pródigo o la del hijo perdido. Los religiosos no podían entender esa alegría que tenía el Padre por ese hijo que se había ido y que estaba regresando. No lo podían entender, no les entraba en la cabeza. Tanto es así que normalmente Jesús, cuando explica algo, explica una sola parábola. En este caso, 3 parábolas distintas. A ver si la entendés, dijo. Te lo voy a explicar desde el punto de las ovejas. Y después dice, ¿no la entendiste? Ahora te la voy a explicar desde el punto de las monedas para las mujeres que estaban allí, que entendían el concepto de tener una moneda. Y si no la entendés, te lo voy a explicar desde el punto de vista de una familia, te lo voy a hablar de los hijos. Te voy a hablar de las ovejas, te voy a hablar de las monedas y te voy a hablar de los hijos, todo lo mismo, para que entiendas la alegría del Padre cuando una persona que no está, regresa. Vamos a leer la parábola que va de Lucas 15, del 11 al 24. Pero antes de leerla, dejemos ahí la primera parte de la parábola en la pantalla, pero antes de leerla, yo quiero que analicemos, porque es un estudio bíblico, ¿quiénes eran esas personas? Esas personas que los religiosos llamaban escoria. ¿Quiénes eran esas personas que llamaban malvivientes, cobradores de impuestos, gente de otra? ¿Quiénes eran? ¿Sabe una cosa? Eran judíos también. ¿Sabe una cosa? También eran hijos de Abraham. ¿Sabe una cosa? Todos eran israelitas. ¿Sabe cuál era la diferencia? Que los religiosos estaban en el templo y esos que ellos llamaban escoria no venían al templo. Esa era la única diferencia. La religión judía es mucho más que una religión, es una cultura, es un pueblo. O sea que vale mucho el hecho de que son hijos de Abraham. Bueno, estos a los que los religiosos llamaban basura, por llamarlo de una manera rápida, eran también hijos de Abraham. Por eso Jesús no entiende, que dice, ¿cómo puede ser que no se den cuenta
¿Cómo puede ser que no se den cuenta la alegría que tiene el padre cuando un hijo de Abraham que se alejó del templo, que renunció a la fe, por decirlo, que su vida lo llevó a ser cobrador de impuestos y trabajar para los romanos, y por eso los cobradores de impuestos eran judíos, pero trabajaban para los romanos, y el pueblo judío los despreciaba porque eran vendidos, pero seguían siendo hijos de Abraham? Entonces los religiosos no podían entender que Jesús se juntara con esa gente, y eso es lo que da nacimiento a estas tres parábolas. Vamos a leer la parábola. Dice: para ilustrar mejor esa enseñanza es que el Padre se alegra cuando los perdidos regresan a casa. Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre los 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces, sigue diciendo la Biblia, regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Y saben que está todo preparado para una fiesta en el cielo. Pero dependerá de nosotros que tomemos una muy buena decisión hoy. Está todo preparado para que empiece la fiesta. Es un estudio bíblico, ¿eh? Jesús le estaba hablando a los religiosos judíos de estos otros judíos que no eran religiosos. Y le estaba diciendo: el Padre está listo a perdonar y traer otra vez a estos que se perdieron a la casa. No importa lo que hicieron. Fíjense este detalle. La oveja que se perdió era una oveja. No se le perdió la manta al pastor. No se le perdió el cayado al pastor, no se le perdió una sandalia al pastor. Lo que se perdió fue otra oveja. Igual, no era verde la oveja que se perdió. La Biblia no dice era una oveja flaca, era una oveja alta, era una oveja gorda. Era una oveja que se perdió. Era igual a las otras 99. Se perdió. Entonces salió a buscarla. Y la moneda era igual a las demás monedas. Pero puso la casa de patitas para encontrar a esa moneda igual a las demás monedas que se había perdido. Y este hijo no dejó de ser hijo por haber hecho todo lo que hizo. Ahora vamos a ver un poquitito lo que hizo, pero a veces todo lo que hizo nos confunde y echa humo en la verdadera profundidad. No importa todo lo que hizo, sigue siendo hijo. Y el padre lo espera con los brazos abiertos. Y el padre no le importa toda esa
todo eso que pensó el hijo, toda esa estrategia para volver a la casa del padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llamen tu hijo, solo contrátame como un jornalero porque tengo hambre. Al padre le importó muy poco todo eso que dijo el hijo. Seguía siendo hijo, se terminó. Y todo eso ya no importaba más, estaba de regreso. Por eso dijo, que empiece la fiesta. Este hijo que no estaba, regresó. Y ahí está Jesús con estos religiosos, tratando de hacerles entender la verdadera alegría del Padre de que esos hijos, descendientes de Abraham, judíos israelitas, regresen a casa. Y que el Padre se iba a alegrar por eso. Le habla a los hijos que están de los hijos que no están. Eso es lo que sucede. Le habla acerca de los que son hijos también, pero que están sufriendo afuera, de los que tienen hambre afuera, de los que están perdidos, de la oveja que no está en el corral, de la moneda que nadie sabe a dónde cayó, del hijo que está dándole de comer a los chanchos, a los cerdos. ¿Y por qué Jesús le habla a los que están acerca de los que no están? Y acá viene la segunda parte del estudio bíblico. A ver, ustedes saben que ese es un problemita que tenemos siempre los líderes en una iglesia, ¿no? Le hablamos a los que llegan temprano acerca de los que llegan tarde. Y los que llegan tarde nunca se enteran de todo lo que uno dice acerca de ellos, porque no están, llegaron tarde. Entonces los que llegan a tiempo se comen todos los palos siempre. Hay que llegar temprano, hay que llegar temprano. Y los que llegaron temprano reciben el golpe por los que no están y los que no están ni se enteran. Entonces a veces es complicado, dice, ¿pero a quién le está hablando? Entonces uno dice, a ver, le está hablando a los que están acerca de los que se fueron. Entonces, ¿por qué está haciendo eso Jesús? Y yo encuentro 3 puntos por los cuales Jesús está haciendo eso. Les está diciendo a los religiosos, nunca cierren la puerta. No cierren la puerta. No importa lo que haya hecho ese hermano israelita, en este caso, que se fue. No importa. La puerta tiene que estar abierta. ¿Por qué? Porque la puerta del cielo siempre está abierta para un hijo que quiere regresar a casa. Entonces ustedes, religiosos, no la cierren. Le está diciendo Jesús a ese grupo de estudiosos de la ley, de fariseos, de religiosos. Después les está diciendo, ustedes tienen que ir a buscarlos a esos hijos que están apartados. No tienen que excluirlos, al contrario, tienen que llamarlos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que llamarlos ustedes religiosos? Le dice Jesús a esa gente. Porque Dios se alegra cuando ese que estaba perdido regresa a casa. Entonces ustedes tienen que compartir esa alegría de Dios cuando una persona que no estaba regresa a casa. Jesús tiene clara la enseñanza, pero a veces nosotros, cuando leemos acerca del hijo pródigo, nos ponemos a hablar de los cerdos, nos ponemos a hablar del dinero que derrochó, de dónde lo derrochó, y hacemos estudios profundos acerca de que el hijo mayor se quedó con 2/3 de la herencia porque era mayor, entonces el hijo menor se quedó con... ¿Qué importa todo eso? En realidad hay que ver el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que Jesús nos está enseñando que Dios se alegra cuando una persona del pueblo que no se está congregando ahora vuelve a congregarse, vuelve a la casa del Señor, vuelve a la fe, vuelve a reunirse con los cristianos. Esa es la alegría del Padre. La planificación es uno de los temas más profundos en este capítulo de Lucas, pero la planificación de la reconciliación. Cómo Jesús planifica con estas parábolas el concepto de la reconciliación. La importancia del concepto de la reconciliación. Ahora vamos a ver un poquitito en los minutos que nos queda
que toda la Biblia es la historia de una segunda oportunidad. Y muchas veces nosotros, como esos religiosos, no nos damos cuenta que se alegra más Dios por ese que regresa que por nosotros que estamos aquí. Y suena feo, ¿no? Porque varias veces uno ha pensado, pero ¿cómo va a descuidar las 99 por ir a buscar a la una que se fue? Pero ¿por qué va a hacer tanto lío por una moneda si tiene un montón de monedas? Porque Dios se alegra más por ese que regresa que por nosotros que estamos. No lo entendemos, pero es así, lo dice la Biblia. Entonces tenemos que nosotros aceptar esa alegría de Dios y alegrarnos tanto como se alegra Dios cuando ese que no está sentado regresa y se sienta con nosotros, regresa al cuerpo, regresa a la casa del Señor, regresa a la comunión de los hermanos, regresa básicamente al templo, a la iglesia, a nosotros. Por eso el Señor Jesús insiste tanto en este plan de la reconciliación. Nosotros, cuando estudiamos esto, y espero que ustedes hayan visto esta necesidad también que nos plantea hoy la Biblia, de identificar a esas personas que estaban con nosotros, pero que ahora no están. Identificarlas. Ustedes saben, estuve en la semana reunido con unos pastores de acá de la ciudad de Miami y estábamos hablando y hubo coincidencia en un porcentaje entre un 40 y un 50% de los cristianos evangélicos no regresaron a la iglesia después de COVID. Mire qué interesante. Eso quiere decir que aplica perfectamente esta parábola para nosotros en esta época en que hay un montón de hermanos alejados mirando el domingo a la mañana por YouTube un mensaje. Siguen siendo hermanos, pero no están acá y se están perdiendo el abrazo, se están perdiendo el contacto, se están perdiendo estar cerca de otros que están prendidos, y eso significa que con el tiempo se van a ir apagando. Porque el gran secreto del fuego es estar juntos. Usted separa el fuego y el fuego se apaga. ¿Por qué? Porque uno prende al otro y todos juntos prenden un solo fuego. Por eso el gran secreto y por eso el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse. Porque las paredes se edifican un ladrillo sobre otro y nosotros somos como un edificio de Dios. Nosotros estamos constantemente apoyados sobre otros para trabarnos y para que la pared no se caiga. Apoyados sobre otros, esa es la comunidad de la fe. Así crecemos, así nos desarrollamos, así compartimos y allí es donde está la bendición de Dios, cuando estamos juntos. Entonces, nos está diciendo el Señor a través de esta parábola y en este tiempo especial que estamos viviendo, cuando apenas hace unos meses que salimos de la terrible pandemia que nos dejó en casa durante un montón de tiempo y mirábamos YouTube para buscar algo el domingo a la mañana, como congregarnos virtualmente. Resulta que ahora ya se terminó la pandemia, pero YouTube sigue estando y nos atrapó a muchos. Entonces, con esta parábola, lo que yo entiendo es que Jesús nos está diciendo, señores, empiecen a pensar en esa gente que ustedes conocen, que son cristianos. Como le decía a estos religiosos, siguen siendo hijos de Abraham, siguen siendo hermanos, pero están apartados. Están como el hijo pródigo, como el hijo perdido, están, andá a saber dónde, porque ya quizás están casi apagándose. Empiecen a pensar en ellos y tráiganlos otra vez. ¿Por qué? Porque Dios se alegra cuando esos que estaban apartados regresan a casa. Cuando esas ovejas regresan al corral, no cuando los rinocerontes regresan al corral. Estamos hablando de las ovejas. Acá no estamos hablando de personas que no tienen a Cristo en su corazón, que eso es muy importante, pero no quiero mezclar. Acá el Señor Jesús no está hablando de los que no son del pueblo del Señor, está hablando de los que son del pueblo del Señor, de las ovejas, una se fue, está hablando de los hijos, uno se fue, está hablando de la moneda, una se fue, pero era igual a las demás, la oveja era igual a las demás, como les dije, no era verde, era una oveja igual.
El hijo era un hijo. Entonces, acá el Señor Jesús nos está diciendo, piensen en esas personas que antes estaban y ahora no están. Y ustedes recibieron hoy una tarjetita como esta al entrar. Y se preguntaban para qué es. Quizás la recibieron junto con una lapicera, con un bolígrafo, ¿verdad? Vamos a tomar un minuto, porque usted conoce a al menos una persona que es cristiana, que tomó una decisión por Cristo y que ahora no se está congregando. O viene cada muerte de diácono, decían, ¿no? Porque era el dicho es cada muerte de obispo, pero como nosotros somos evangélicos decimos cada muerte de diácono. Que viene de vez en cuando. Entonces piense en esa persona. Ahora, si usted puede, tome el papelito y anote el nombre de esa persona. Piense, pero ojo, no hay que dárselo a nadie, ¿eh? No le vamos a pedir que lo deje en el buzón, ni le vamos a pedir nada. Usted lo escribe chiquitito porque es un compromiso suyo con Dios. Lo dobla y se lo guarda, nada más que eso. Pero me gustaría que hoy empiece a pensar en una persona que no tiene esta relación de amistad y de compañerismo que es la iglesia para empezar juntos la semana. Que no se está congregando. No solo quiero que anote el nombre, sino que empiece a orar por esa persona. Usted sabe que en 4 semanas es el domingo de resurrección. Es el domingo histórico donde la gente siente una necesidad de ir a la iglesia. En este país, una iglesia que tiene 100 miembros, en resurrección puede tener 200, 300 personas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en ir a la iglesia ese día. Vamos a aprovechar eso. 4 semanas nos quedan. Y yo les propongo esto. Anote el nombre en ese papelito de una persona que usted sabe que aceptó a Cristo pero que no se está congregando. Y invítela a este lugar el domingo 9 de abril, domingo de resurrección. Y le digo más, vamos a hacer un desafío. Vamos a poner el doble de sillas en este salón de las que hay hoy. ¿Le parece? ¿Están listos? Vamos a poner el doble de sillas. Porque queremos que Dios se alegre con nuestro trabajo. Ahora, yo sé que ya me estoy pasando de la hora, pero quiero decirles algo, ¿no? Ya tienen ese nombrecito ahí en la mente, después vuélquelo en el papel. Vuélquelo en el papel porque la mente a veces, pero el papelito está escrito en el papelito. Póngale la fecha, está escrito en el papelito. Pero quiero que ahora pensemos, pero un minuto nada más, un minutito, en ese hijo pródigo, en ese hijo menor, en ese hijo que se fue. A ver, piense en él. Dice, le dijo al padre, muérete. Porque ustedes saben que las herencias se reparten cuando el padre fallece. Entonces le dijo, no me interesa más de ti, quiero que te mueras, me das la parte mía, para mí es como que te moriste. El hijo le dijo eso al padre. Quizás ahora lo vemos repartir la herencia en vida, no lo vemos como algo tan malo. En esa época era terriblemente malo. Le dijo al padre, quiero que te mueras. O sea, imagínense esa historia, ese hijo menor. Luego se fue. Abandonó su casa, abandonó su padre, su madre, a su hermano, a su gente. Se fue. Metió todo en una bolsita y se fue. Derrochó todo el dinero. ¿Qué significa? No le dio valor al trabajo del padre de toda la vida para juntar ese dinero que le dio. No le dio valor a nada. Despreciable el muchacho. Pero luego cayó tan bajo que se fue a cuidar cerdos. A veces esas cosas pasan desapercibidas para nosotros. Dice, cuidar cerdos es un trabajo como cualquier otro. No. Para un judío, cuidar cerdos, el cerdo es un animal despreciable para el judío. El judío no come carne de cerdo. O sea, nada que tenga que ver con el chancho. Acá los cubanos el chanchito lo ven caminando y ya lo ven en una parrilla. Pero para un judío es difícil para nosotros entender ese concepto. El cerdo era algo extremadamente despreciable. No solo que le estaba dando de comer a un animal despreciable, sino que además le gustaba la comida del animal despreciable. Eso Jesús, ¿saben por qué lo dice? Lo dice para que usted piense, si esa persona que anotó en el papelito se apartó e hizo cosas muy malas, no importa.
Acá Jesús está diciendo, siguió siendo hijo a pesar de todas esas cosas extremadísimamente malas que hizo. Por eso se fue Jesús a ese extremo. Para que usted no piense que si no hizo nada malo es bueno. No, 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 no. Sigue siendo hijo por más que haya hecho todas esas porquerías que hizo. Ese extremo sigue siendo hijo. Entonces, si todavía no anotó ese nombre o quiere agregar otro de una persona muy descarriada, anótelo también. Porque el Padre sigue alegrándose por ese muy descarriado. Dice Dios, le dijo a Jeremías 3:12, por lo tanto ve y dale este mensaje a Israel. Se lo dijo a Jeremías, Jeremías era un buen creyente. Y le dijo, esto dice el Señor, oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso y no estaré enojado contigo para siempre. Ese es el mensaje. Y luego el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, dice, debieran ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y luego a los corintios les dice, ahora que estamos unidos a Cristo somos una nueva creación. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros somos una nueva creación. Dice, Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, la nuestra, la suya, la mía, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva y todo esto viene de Dios. Genial. ¿No es cierto? Espere, que falta la segunda parte. Espere. Mire lo que dice. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. 2 puntos. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Nos ha encargado a nosotros. Permítame, terminamos, si ustedes me acompañan. Me gustaría si se pueden poner de pie y juntos podemos leer la última parte. Podemos poner otra vez el pasaje bíblico, la última parte donde dice, mundo está noticia. Antes éramos enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. ¿Me ayuda? Lo repetimos juntos después de los 2 puntos. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Nos llamó a nosotros para que vayamos a buscar la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Nos llamó a nosotros. Y el desafío que vamos a tener estas 4 semanas que tenemos hasta el 9 de abril, domingo de resurrección, es orar por personas que conocemos que no se están congregando e invitarlas a que se congreguen con nosotros. Así que si todavía no lo hizo, anote el nombre de esa persona en ese papelito, anote el nombre de una familia, anote el nombre de varios y recuerda varios. Y recuerde que Dios se alegra cuando esa persona que no está hoy con nosotros regresa a casa. Así que vamos a tomar esa decisión juntos, de ir a buscar al hijo perdido, a la oveja perdida, a la moneda perdida. ¿Vamos a orar? Padre, gracias por Cristo, gracias por estas enseñanzas tan claras que están escritas para nosotros. Y gracias por tu Espíritu que nos revela la letra de lo que está escrito. Y hoy podemos entender que es nuestra misión ir a buscar al hijo perdido, a la oveja perdida, al que está sufriendo, que sigue siendo parte de esta familia, pero está alejado. Señor, danos la oportunidad, danos la fuerza, la voluntad para orar con nombre y apellido por personas que conocemos que no están hoy aquí, para que pronto estén otra vez con nosotros y nos alegremos juntos, tú en el cielo, nosotros aquí, por esas personas que regresan. Padre, gracias por esta oportunidad de trabajar y disfrutar de lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.